Dios les bendiga en esta mañana ya de domingo. Ya estamos avanzando en el mes de agosto, ya casi para terminar este mes. Fíjense, ya 24 de agosto y ya una semana más estamos terminando el mes. Así que pues damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en esta mañana seguimos hablando sobre las epístolas de Tesalonicenses, a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Y nuestro tema de hoy es conozca la verdad sobre la venida de Jesús. Y ahí nuestra base bíblica va a estar en Mateo 24, versículos 23 al 44, y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Así que esa es nuestra base bíblica que usted va a estar viendo ahí en pantalla si nos ve a través de la aplicación de Facebook, o si usted nos va a ver a través del canal de YouTube, pues ahí va a estar la imagen sobre la base bíblica que vamos a tener el día de hoy. Así que vamos a comenzar orando. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de abrir nuestros ojos a un nuevo día, a una nueva oportunidad. Que esta mañana podamos aprender juntamente con la audiencia lo que usted quiere mostrarnos y revelarnos a través de su palabra. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto para lo cual es lanzada y gravitar en la atmósfera en el momento que se necesita bajarla para cada uno de nosotros. Gracias por lo que usted va a hacer en este día. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues hay una verdad central en esta clase muy importante que dice que los cristianos deben de vivir con la certeza del regreso de Jesús. Nosotros, los que conocemos y profesamos tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos la certeza y la seguridad de que Cristo va a venir por su iglesia. Quizás a lo mejor nos podamos ir nosotros antes de que Él regrese, pero es un hecho que no puede desmentirse que Él va a venir. Ya sea que nosotros todavía estemos en nuestro tiempo de vida terrenal o después de, pero Cristo viene, las escrituras, las profecías y todo lo que está pasando da señales de que Él vendrá. Y siempre cuando nos enfrentamos a la verdad o a las cosas que vienen más adelante, que están por venir, siempre hay incertidumbre, siempre hay inseguridades y siempre hay miedo. Entonces, el miedo puede ser un motivador poderoso para que te haga pensar y tomar un tiempo para poder eh, reactivarte o enmendar tu camino. Nos impulsa cuando queremos protegernos, cambiar nuestras circunstancias y evitar un resultado. El miedo también puede ser un manipulador para engañar. Algunos usan el miedo como una arma. Sin duda, un poco de miedo es saludable, pero la mayoría de nosotros también tenemos algunos miedos innecesarios. El miedo viene cuando no hay la seguridad y la certeza de la salvación. Entonces, cuando tú dices que viene Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me iré a quedar? Todo ese tipo de cosas es porque realmente pues no estamos preparados, y esa incertidumbre llamada miedo nos hace caer y divagar en muchos pensamientos. Muchos eruditos creen que el temor de los tesalonicenses, porque la iglesia de Tesalónica tenía ese miedo debido a la persecución, debido a su estado en el cual nació esa iglesia. ¿Y qué tal si no me voy? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y qué tal? Muchas preguntas se hacían, entonces estaba ese miedo en la vida de ellos, y por eso Pablo escribe sobre la venida del Señor. Como que conozcan realmente la verdad, porque la verdad echa fuera todo temor y la verdad disipa el miedo. Cuando tú tienes una seguridad en lo que estás haciendo y en lo que prosigues a hacer, no hay cabida para el miedo. Entonces el miedo viene porque se desconoce las instrucciones, se desconoce lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Era lo que estaba enfrentando la iglesia de Tesalónica. Pablo les escribe en su segunda carta, después de enviar la primera, para explicarles sobre los falsos maestros que estaban sembrando el miedo, que estaban sembrando el miedo
compartiendo información falsa sobre el regreso de Jesús. La rápida respuesta de Pablo a estos problemas demostró el alcance de su amor y el cuidado hacia los creyentes de Tesalónica. Cuando recordamos la persecución que sufrían los tesalonicenses, podemos entender fácilmente cómo el temor podía aumentar y causar un daño extremo. No está claro si las enseñanzas falsas en su iglesia eran malos entendidos genuinos o intentos de los falsos maestros por engañar a los creyentes. Pero se había desatado una oleada de distorsionar la verdad, y eso era lo que la iglesia de Tesalónica estaba padeciendo, aparte de la persecución. Lo que sí es seguro es que Pablo ya había enseñado a la iglesia sobre estos asuntos. Y lo que hace Pablo en esta carta es referir lo que él ya había compartido. Y no es que haya repetido los detalles de la enseñanza, pero sí lo único que Pablo decía a la iglesia es cómo lo estáis interpretando. ¿Cómo estás interpretando lo que yo ya te mandé? Necesitas al Espíritu Santo para la interpretación genuina de la palabra. Y eso es lo que Pablo recalca, que un falso maestro no va a consultar al Espíritu de Dios, no va a consultar a Dios para dar una palabra profética o una enseñanza. Entonces, la palabra escrita tiene que ir confrontada con la revelación de Dios. Tienen que ir sincronizadas. Una vez lanzada la palabra al aire, a la atmósfera, tiene que ir confrontada con lo que Dios dice cuando tú oras, cuando tú hablas con Él. Y nuestro primer punto es: no se dejen de engañar. Entonces Pablo lo único que hace es: vamos a quitar las dudas, vamos a disipar los falsos rumores, las distorsiones de la verdad, con la misma verdad que el Espíritu Santo nos va a revelar. Y no se dejen de engañar es lo primero que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Pablo quería que los tesalonicenses no se dejaran mover ni perturbar con respecto al Señor. Eso lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. La palabra traducida como mover sugiere ser sacudido como un barco desprendido de su ancla durante una tormenta, sacudido. Recordemos que cuando Jesús le dice a Pedro que el diablo ha venido a pedir permiso para zarandearlo, el diablo ha venido a sacudirte, pero yo le voy a pedir a Dios que mientras tu fe está tambaleando, no te falte, que te amacices en la fe, que te hagas firme en la fe, para que la sacudida que te dé el diablo, que es el problema, el miedo, el temor, las dificultades, las circunstancias, no te hagan perder la fe y permanezcas firme en ella hasta que se estabilice. Eso es la persecución, ese es el miedo, ese es cuando el enemigo viene y va a venir a todas las personas a sacudirte. Es evidente que a lo largo de esta sección Pablo ya había hablado con la iglesia sobre los asuntos que estaban hablando de todo lo que tienes que confrontar en medio de la prueba y de la lucha. Pablo estaba tratando con esas palabras escritas. Recordemos que no fue físicamente, no fue presencialmente, fue a través de carta y de los hijos en la fe que mandaba, como Timoteo. Fue para tranquilizarlos. Pensar que en el día del Señor no debe despertar en ti miedo. Mucha gente dice: si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Entonces ese no es el mensaje que debemos de dar. Debemos de dar un mensaje de esperanza, de salvación, y que hay esperanza mientras tengas vida para rendir tu vida a Él. El destino tú lo vas a forjar con tus decisiones. Tú decides a dónde vas, si al cielo o si vas al infierno, por las decisiones que tú tomas. Entonces, Pablo estaba diciéndole eso a la iglesia de Tesalónica: no voy a despertar ningún temor, no voy a despertar ninguna incertidumbre en tu corazón, sino que te voy a dar la información que tú necesitas para que pongas tu confianza en Jesús. Algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica aparentemente pensaban
que el día del Señor ya había comenzado por las cosas que estaban viviendo. Dada la persecución que enfrentaban, algunos pensaban que su sufrimiento era parte de los eventos del fin de los tiempos, cuando no estaban ubicados en los tiempos realmente de la lucha, de la persecución, no estaban ubicados que eso era para un futuro, era parte de su prueba. Pablo explicó que no era ese el caso y les advirtió que no escucharan a quienes insistían en lo contrario, sino que afirmó haber tenido una visión, una palabra de Dios o una supuesta carta de Pablo. O sea, las maneras en que los engañaban. En Mateo 24, del 23 al 25, Pablo saca esa parábola de Jesús a la iglesia para enseñarle el fin de los tiempos. Jesús advirtió a sus discípulos que no creyeran en los informes de los falsos mesías o falsos profetas. Algunos incluso harían milagros y serían engañados. Así también Jesús enseñó a sus discípulos a tener cuidado con los falsos profetas. Pablo enseñó a la iglesia a responder a esas falsas enseñanzas con la verdad de la palabra de Dios. Debemos de juzgar toda afirmación a la luz de la Biblia, sin importar la fuente. Si no es que un profeta me lo reveló, es que tuve un sueño, yo tuve una visión. Ok, tu sueño, tu visión, si es para la iglesia, tiene que ser confrontada con lo que dice la Biblia. Porque tiene que haber señales en los tiempos. Dado que algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica pensaban que ya era el día del Señor, ya había comenzado, posiblemente hayan pensado que Jesús ya regresaba en ese tiempo. Pero en Mateo 24, del versículo 26 al 28, Jesús les dijo a sus discípulos que la gente haría este tipo de afirmaciones. Les dijo que no creyeran en esas mentiras, porque cuando Él regresara, la evidencia sería innegable. ¿Qué iba a pasar? Asimismo, Pablo les dijo a la iglesia que ciertos eventos importantes ocurrirían antes del regreso de Jesús. Primero, que habría una gran rebelión contra Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. También habrá alguien que lidere esta gran rebelión. Se le describe como el hombre del pecado, el hombre de la anarquía. Estamos hablando del anticristo. También se le conoce como el hijo de perdición. Esos son los nombres para el anticristo. Hijo de perdición, hombre de pecado, hombre de anarquía. Porque no solo se opondrá al pueblo de Dios, sino que incluso afirmará que Él es el Dios, sentándose y desafiando en el templo de Dios. Así que Israel es la brújula para los tiempos finales. Todo lo que acontece en Israel es un reloj en el tiempo de Dios que va marcando los tiempos como están ocurriendo. Se sentará en el templo de Dios, en el tercer templo que está ya en construcción. Cuando ese se termine, según las profecías, es cuando sucederá esto. Entonces ya está en construcción. Es posible que los tesalonicenses pensaran que estos días ya habían llegado debido a la renovada persecución de los judíos y cristianos bajo el emperador romano Claudio. Este emperador había expulsado a los judíos y cristianos de Roma en el año 49 después de Cristo, justo antes de que Pablo escribiera estas cartas. Pero no era todavía el regreso del Señor. Así que Pablo dice, ojo, ¿qué dicen las escrituras? Que el hombre de pecado, el hombre de la anarquía, el hijo de perdición, se manifestará libremente. ¿Cuándo lo hará? Cuando el Espíritu Santo ya no esté en esta tierra. Entonces, Pablo enseñaba a la iglesia de tesalonicenses hace más de 2000 años y todavía en este tiempo sigue igual, sigue vigente esa enseñanza. Todavía está la presencia del Espíritu Santo que te puede enseñar, que te puede guiar hasta
preparar tu corazón, preparar tu alma para el encuentro con el Señor. Advertencia sobre el espíritu de perdición. Eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 5 al 7. El mal ya está entre nosotros, ya está en esta tierra, no está en una plenitud o en una acción total, está, como dicen, a medias, porque lo que lo detiene en esta tierra para que no se manifieste de una manera total es el Espíritu Santo. Pablo explicó que el hombre de perdición estaba siendo retenido porque su tiempo aún no había llegado. Ese tiempo de que no se manifieste totalmente es la presencia del Espíritu Santo sobre esta tierra, que es la que entregará a la iglesia en el cielo al Señor. 2 de Tesalonicenses 2:6. Pablo no aclaró quién o qué la retiene. Los eruditos han ofrecido muchas sugerencias en cuanto a la identidad de este retenedor, incluida la iglesia o el Espíritu Santo. O sea, la iglesia y el Espíritu Santo pueden ser los que están deteniendo la manifestación total del hombre de perdición o del anticristo. Aunque el tiempo de esta persona no ha llegado, la iniquidad en sí ya está en acción en esta tierra. Pablo habló de esto como la anarquía, que ya está en marcha de forma secreta, pero que se están destapando muchas cosas de esa anarquía, como lo que usted está viendo de todos esas cosas que están pasando, de lo del que están saliendo a la luz que antes no salían. Muchas personas rechazarán la verdad y optarán por creer mentiras, sin reconocer que están siendo conducidas hacia su destrucción. A pesar de estas advertencias que Dios ha provisto a través de su palabra, Satanás no solo busca alejar a las personas de Dios, sino que también usa a engañadores que se ganen la confianza de las personas que ejercen su influencia en la tierra con fines malvados. Estos líderes han sido utilizados por el enemigo para engañar a sus propias generaciones. Siempre va a haber líderes que se levantan en un segmento de la población y arrasan con generaciones y arrastran masas de gente, y eso es lo que el enemigo hace. Pero todavía, de esos líderes que se han levantado, todavía hay uno por venir cuyo engaño y maldad superarán a todos los que se han levantado hasta el día de hoy. Solo Dios sabe hasta cuándo llegará ese momento. O sea, todavía no se ha destapado esa persona que va a fungir como el anticristo, pero que ya está ahí, está en esta tierra, pero todavía no se ha manifestado. Lo que sí nos dice Pablo es que Cristo viene. Pablo insiste en la segunda venida que aún no ha sucedido, al tiempo que confirmó que el hombre de iniquidad a su debido tiempo será revelado. Pablo explicó que la gran rebelión o la apostasía ocurrirá antes del regreso de Jesús. ¿Qué es la apostasía? Es renunciar a tu fe, es renunciar a Cristo, es renegar de que Cristo nunca vino y cosas así. Es decir, ya me cansé de ser bueno. Es apostatar, regresarte al pasado, a tu vida pasada, a tus malos hábitos y renunciar al camino de la verdad. Este espíritu de iniquidad lo trae el anticristo y es el núcleo de la rebelión. El ya no permanecer firme, el rebelarte contra lo que conoces de Dios, el no tener temor, el destaparte, el ser grosero, grosera, hacer las cosas indebidas. Ese es un espíritu de apostasía porque conoces la verdad. Conociendo la verdad, vas en contra de la verdad. Cuando el hombre de pecado parezca haber ganado el control en este mundo, Jesús lo derrotará con poder y gloria incomparables. Eso lo podemos ver en el versículo 8 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. La presencia misma de Jesús
destruirá el peor mal que la humanidad haya conocido. Mateo 24, versículos 29 al 35, Jesús describió su regreso usando imágenes del Antiguo Testamento como las podemos ver en Isaías capítulo 13, versículo 10, Isaías 34, 4 y Joel capítulo 2, versículo 10. En ese día los cielos mismos sucumbirán a la extraordinaria luz de su gloria. Aunque la primera venida de Jesús fue humilde y poco destacada, su regreso será glorioso. Su poder y majestad serán de una plena exhibición. Todo ojo le verá. No vendrá igual como vino. Ahora Jesús vendrá como con un esplendor y con un reinado a establecerse en la tierra. Pablo hace esas referencias de Mateo 24 a la iglesia de Tesalónica para que ellos vieran que no estaban en el tiempo del fin. Por eso era la persecución, no, era una persecución de manera particular y específica por el entorno cultural que estaban viviendo en esa iglesia. Pero muchos falsos maestros lo estaban utilizando para engañarlos. Entonces, creer solamente la verdad es nuestro tercer punto y está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 9, versículos 9 al 12. El engaño abundará en los tiempos de la rebelión en esta tierra, que son los tiempos finales que estamos viviendo. Va a haber mucho engaño. Aunque la palabra anticristo describe a alguien en oposición a Cristo, transmite la idea de alguien en el lugar de Cristo. Cuando se revele el hombre de pecado, aumentará en popularidad en gran parte debido a su gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a venir a hacer lo que hacía Jesús, señales, milagros, pero mentirosos. ¿Por qué? Porque es para cautivar la mente de la gente, pero sin tener a Cristo como su Salvador. Entonces Él también va a hacer lo mismo. Al principio, su naturaleza engañosa lo hará parecer como que es bueno. Muchos creerán que Él es el Mesías prometido. Recordemos que Israel está esperando todavía el Mesías. Su verdadera naturaleza, como enemigo de Dios, quedará oculta hasta que se haya establecido su popularidad y su autoridad. Entonces, hasta cuando ya él sea famoso y todo el mundo lo quiera, entonces va a enseñar el cobre, va a enseñar lo que realmente es. Si bien tanto Jesús como Pablo advirtieron a los creyentes que no cayeran presa de este engaño, Pablo describió la identidad de quienes sí lo harán. O sea, va a haber gente con estas características que van a caer en el engaño. Cualquiera que se niegue a recibir el amor de la verdad para ser salvos es una de esas características. En otras palabras, cualquiera que rechace a Jesús va a ser parte del engaño de Satanás. Entonces, una persona que no quiere nada con Cristo, una persona que rechaza el amor de Dios, es una persona que está cautivada y seducida por el sistema de este mundo, por el hombre de perdición, por el hombre de iniquidad, que es el Satanás. Lo tiene cautivo. Y puede tener la verdad enfrente, pero está ciego. A primera vista, puede sorprendernos leer que Dios hará que los incrédulos sean engañados. Eso lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Debido a que las personas decidieron rechazar a su Hijo, Dios hará que sean engañadas incluso por las mentiras más obvias. Pablo explicó en el libro de Romanos capítulo 1, 18 al 32, que cuando las personas se niegan a reconocer a Dios, Él las entregará a las consecuencias de sus malas decisiones. Dios no elige quién será engañado. Las personas, con su libre albedrío, son las que deciden ser envueltas en esa mentira y por lo tanto rechazan
a Jesús como su Salvador. En Mateo capítulo 24, versículos 36 al 44, Jesús dijo que su regreso será una sorpresa para muchas personas. Simplemente no lo estarán esperando. Las personas seguirán el camino que tienen frente a ellas solo para descubrir que de repente se están yendo en la dirección equivocada. No se darán cuenta de lo que viene hasta que sea demasiado tarde cambiar de rumbo. O sea, el mismo sistema de Satanás, el hombre de iniquidad, de rebelión, los envolverá de tal manera que serán arrastrados por ese camino y no se darán cuenta de que van rumbo a la perdición. Pero siempre Dios, amigos, hermanos, siempre Dios al ser humano, aunque el sistema del mundo, aunque el hombre de perdición los engañe y los seduzca, Dios en esos momentos siempre pone personas que te van a hablar y te van a recordar del amor de Dios. Siempre va a haber gente que te va a decir, hey, hay un Salvador, aunque tú estés envuelto en la mentira. Siempre va a haber alguien que te va a hablar la verdad, porque Dios a todo mundo nos da oportunidad de volvernos a Él. Nadie en esta tierra se va sin la oportunidad de conocer a Cristo. Dios siempre va a presentar su plan para redimir a la humanidad, aunque el enemigo los tenga envueltos. Es ahí donde nosotros tenemos que tener la capacidad de despertar y tomar la decisión de acercarnos y volvernos a Dios. ¿Qué nos dice Dios? Pablo enseñó a los tesalonicenses acerca de la segunda venida para animar a estos creyentes vulnerables y protegerlos del engaño. Esta fue también la razón de Jesús para informar a los discípulos sobre su regreso. Haríamos bien en confiar simplemente en Jesús y evitar los engaños del enemigo y permanecer en el camino estrecho que conduce a la vida, como lo dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Jesús vendrá con poder y gloria indescriptibles. Debemos alentarnos los unos a los otros con esta verdad mientras esperamos el cumplimiento de nuestra esperanza bienaventurada, como dice Tito capítulo 2 versículo 13. Entonces, hay mucha gente que dice, ya pasaron más de 2000 años y Cristo no viene. Y si Él no viene, pues yo que estoy perdiendo el tiempo o mi tiempo ahí en la iglesia. No es así. Esto no es perder tiempo, es inversión en el reino de Dios. Hay una eternidad. Una eternidad es siempre. Tu alma tiene eternidad. Pero esa eternidad, ¿dónde la piensas pasar? ¿En el cielo o en el infierno? La decisión nosotros la tomamos. El destino hacia dónde llevamos nuestra alma en la eternidad, tú y yo la tomamos. Aquí en la tierra también tomamos decisiones de cómo vamos a vivir, con quién te vas a casar, con quién, cómo vas a hacerle para trabajar, qué casa vas a... Tú tomas decisiones todos los días, pero así como tú tomas decisiones en esta tierra, también en esta tierra hay un lapso de vida natural del hombre. Tiene una caducidad el hombre como las cosas que son perecederas. Así también la vida terrenal que tú tienes, ese soplo de vida, tus órganos tendrán un tiempo nada más en función, pero después pasará y volverás a la tierra de donde fuiste tomado y donde yo fui tomada. Pero el alma, que es el soplo de vida que Dios le dio, esa es la que vamos a conducir hacia el cielo o hacia la tierra, hacia el infierno, por las decisiones que tomemos. Por eso, conozca la verdad para que usted no sea engañado. Usted tiene un alma que va a ir a una eternidad y usted es el que le va a forjar un destino a esa alma con sus decisiones. Si usted dice que aquí es el infierno en esta tierra, está muy equivocado. Este no es el infierno. El infierno que usted conoce, de ir a trabajar, de sufrir en esa tierra, ese no es el infierno. Lo que tú padeces en esta tierra son consecuencias o ajuste de cuentas por tus decisiones.
Y a veces por las decisiones que tomamos equivocadas y nos va mal, creemos que ya es lo último, ya Dios, ya Cristo viene, ya estamos en los tiempos de persecución. No confundas eso con tus decisiones. Así que en esa mañana Dios nos recuerda, como le recuerda a la iglesia de Tesalónica, que va a haber falsos maestros que te van a engañar, que te van a decir que es mentira, que estás padeciendo porque ya Cristo viene. A veces padecemos por consecuencias o ajuste de cuentas de nuestras decisiones. En esa mañana mi reto para ti, si lo quieres llamar así reto, es que le pidas al Espíritu Santo que te dé el discernimiento para discernir, entender los tiempos que vives, entender cuando el tiempo que estás viviendo es consecuencia de una mala decisión o cuando es que Dios te ha soltado para que el enemigo te zarandee y que necesitas que tu fe esté firme, o es ya para irte de esta tierra. Entonces el Espíritu Santo hace eso en nosotros y Cristo viene. En todas las circunstancias hay una verdad absoluta, que Cristo viene por su iglesia. Y cuando decimos Cristo viene, como empezamos al principio de la enseñanza, no es para tener miedo, sino para tener una seguridad y una certeza de que a la hora que Él venga, yo estoy preparado y no le debo ni me debe nada a nadie. Estoy a cuentas. Si Dios me habla, sé cómo voy a responder y sé el resultado. Como decía el salmista, pruébame, Señor, porque sé que en estos momentos estoy bien. Si tú me pruebas, estoy con la certeza y con la seguridad de que me voy contigo, listo, preparado. Por eso el salmista decía eso. Cada vez que él se ponía cuentas con Dios y se llenaba de su presencia y el Espíritu lo visitaba, decía, pruébame, Señor, como diciendo, ahorita que estoy muy bien, que estoy entregado, que no le debo ni me deben, es el momento para irme contigo, pero no era el momento. Pero eran momentos que el salmista podía decir, pruébame. Ojalá que todos pudiéramos decir de la misma manera, pruébanos, Señor, porque eso significa que tú estás en una constante transformación de tus malos hábitos, de tu conducta, de tus comportamientos, y estás confrontando tu vida a la luz de la palabra y estás viéndote en el espejo que es la palabra de Dios, donde te ves todos los errores. En la Biblia, donde vienen las instrucciones de Dios, ahí comenzamos a ver nuestros errores. Cuando dice, no mentirás, no robarás, no codiciarás, y tú comienzas, ay, pues a mí sí me da envidia, ay, a mí sí a veces digo mentiras. O sea, la palabra te confronta con la verdad. La misma verdad que está escrita de Dios te confronta con todavía las deficiencias o mentiras o errores, como tú le quieras llamar, que están en nosotros y que estamos en constante transformación, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. No eres perfecto, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo y es nuestro modelo a seguir. Todos los días estamos buscando perfeccionarnos a través de Jesús. Así que en esta mañana, pues esa ha sido la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar por la palabra. Señor, en esta mañana te doy gracias porque nos da certeza que tú vienes por nosotros. Ayúdanos a estar preparados, a decir como dijo el salmista, pruébame, Señor, que en este día yo estoy delante de ti bien, que no he perdonado las ofensas y me han perdonado también, y que delante de ti no hay nada oculto que tú no conozcas. Eso es lo que decía el salmista y nosotros lo decimos en esta mañana en la oración, que tú nos ayudes a tener todo en el orden, en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hacemos. Prepáranos, Señor, día a día y perfecciona la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Somos una obra en construcción que solamente tú puedes transformar con tu presencia, con tu poder y con todo, Señor, nuestro corazón te lo pedimos en esta mañana. Gracias por lo que tú haces. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Usted dice amén ahí en su casita, en el trabajo, donde usted esté, diga amén. Y le recordamos que ya nos queda solamente una clase
para terminar este mes de agosto. El próximo domingo estaremos terminando ya las enseñanzas sobre las epístolas de Tesalonicenses, primera y segunda, y hablaríamos de vivir para Jesús. La última clase de nuestra guía que tenemos, estamos manejando la editorial Vida Nueva, y empezaremos en el mes de septiembre guía nueva, y también empezaremos escuela dominical presencial en la iglesia. Así que seguiremos teniendo nuestra enseñanza a las 10:30 con nuestra guía nueva de septiembre, pero también tendremos enseñanza aquí en la iglesia a las 4 de la tarde. Así que si usted vive en esta área de Río Bravo, en esta zona, y quiere venir, puede venir a acompañarnos a partir de septiembre, el primer domingo de septiembre, a nuestra clase presencial. Y si no, puede seguirnos escuchando por la mañana a las 10:30 de la mañana. Hoy empezamos un poquito tarde porque tuvimos un compromiso ayer y no nos levantamos temprano. Así que empezamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí para darle la honra y la gloria a Dios. Recuerde que hoy es domingo, usted tiene que acercarse a una iglesia, buscar de Dios, el rostro de Dios, y decirle a Dios, aquí estoy para que sigas transformando mi vida, para que sigas obrando a mi favor. Estoy en tus manos. A eso vamos a la iglesia, a recibir las instrucciones para ser cambiados y transformados a la imagen de Cristo. Así que le invitamos en esta tarde a nuestra reunión general a las 5 de la tarde. Véngase, no se quede en casa, vaya a una iglesia y pues les bendecimos desde la hermosa ciudad de Río Bravo. Gracias por habernos acompañado.